Ahora, como podrán ver, tenemos en estudio la visita del analista político Pablo Riojas. Vamos a hablar un poco sobre esta gestión que viene cumpliendo el presidente José Gerí. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días y por tu intermedio un saludo a todo tu público que te sigue en la Noticia TV. Pablo, se ha iniciado una especie de gira, ¿no?, por diferentes regiones de parte del Ejecutivo, encabezada por el presidente José Gerí. Señala que unos 3 meses más o menos va a durar esta visita a todas las regiones. ¿Cómo evalúas tú esta decisión de visitar el interior del país? Positiva, porque si hay un tema que siempre reclaman las provincias del interior del país o las regiones en general a los gobernantes de turno es que el gobierno es muy limeño, muy centralizado, ¿no? Incluso este tema de los gobiernos regionales era una respuesta a la en ese momento tan mentada centralización que hasta si haces memoria y conceptualmente ha bajado en el imaginario popular, pero no ha desaparecido. Gerí este primer mes de gobierno prácticamente se ha encasillado en su labor de seguridad ciudadana en Lima, ¿no? No le está yendo mal, yo me atrevería a decir que hasta le está yendo bastante bien en comparación con los inmediatos anteriores como Boluarte, como Pedro Castillo y propiamente hasta con Martín Vizcarra y PPK, ¿no? Y ojo que Gerí no tuvo, por ejemplo, las condiciones de Martín Vizcarra con una prensa totalmente alineada con el presidente y que hasta eran una caja de resonancia de todas sus actividades. A Gerí lo es en esta ocasión saliendo a dar la cara, como se diría criolamente, pechando de la mejor forma. Y ayer le veía, por ejemplo, una respuesta en X, en la red social X, que antes era Twitter, a Rosa María Palacios, ¿no? Sí. Y todavía, como diríamos, con la criollada, con la cachita muy peruana, ¿no? Diciéndole Aclarándola, ¿no? como usted comprenderá, ¿no? Sí. Entonces, y es un personaje que no está acostumbrado a que nadie le diga nada, porque independientemente que en mi opinión a veces dice dislates, se cree pues la santa palabra, y para un sector de la caballerada nacional es casi un oráculo la señora, ¿no? Entonces el presidente entra a la red, le responde, o sea, le hace un face to face, y bueno, eso a muchos agrada, a los jóvenes más todavía, porque es la chispa pues de la respuesta, ¿no? La criollada. La pechada respondía con altura y con efecto, como se diría, ¿no? Entonces, cuando ella le increpa de va a las regiones, sí le dice, tengo que ir, ¿no? Entonces, y efectivamente un presidente, independientemente del tema efectista, del tema de la forma, tiene que ir a regiones, porque en las regiones hay problemas que necesitan ser atendidos, que necesitan ser encarados por el primer mandatario, y ver si, por lo menos de acá a 28 de julio del próximo año, se empiezan a generar algunas soluciones. Ahora, se habla de visita de regiones y cada vez que un presidente va a visitar regiones, normalmente digamos, las luces se dirigen hacia el sur del país. ¿Cuál crees que puede ser la receptividad que puede tener Gerí en regiones como Puno, por ejemplo? Mira, el sur ha estado muy enardecido, muy sensible en los últimos años. Definitivamente hay una demanda social insatisfecha, pero ojo que hay una demanda social insatisfecha en todo el país, no solo en el sur. En el sur hay una queja porque hay un déficit de servicios básicos. Tienes, por ejemplo, la construcción del Hospital Lorena paralizada hace varios años en el Cusco. Sin embargo, muchas de estas quejas son por malas gestiones de los gobiernos regionales. Entonces, aquí tiene que haber un liderazgo bastante claro y fuerte que sin ir al conflicto, lo que no significa que no se deba confrontar con propiedad, vaya y le diga a los cusqueños, arequipeños, puneños, como tú señalas, señores, yo voy a hacer esto y aquello, pero acá lo que falta es por tu gobernador regional, por el actual y de repente por todos los anteriores. No vengas a exigirme aquello que deberías, el paro, la huelga, el reclamo deberías hacer contra tu gobierno regional. Sin embargo, yo, como mi condición de primer mandatario, sí voy a apoyar en esto, en aquello, en destrabar, en promover, en facilitar. Bueno, en la región Puno hay candidatos presidenciales que han sido, pues, como Philip Butters, atacados de una manera intolerante, muy peligrosa incluso, y que no debería ocurrir con nadie ni contra nadie. Gerí va con toda
estructura de la seguridad que le provee la Policía Nacional, y me imagino los servicios de inteligencia harán su trabajo para que su visita, por ejemplo, sea fructífera y no sea foco de un conflicto. Además, hay algo importante, Carlos. Se expulsó prácticamente de manera diplomática al Gallo Zamora, sí, al claro. espía cubano que fungía de embajador y que Pedro Castillo había aceptado como tal en la embajada de Cuba. Y ya ha trascendido, porque es de público conocimiento, que ha sido expulsado o invitado a retirarse, que da lo mismo, por actividades que él ha realizado, que eran actividades políticas de desestabilización del orden interno. Y esta información que ha trascendido se habría focalizado principalmente en el sur del país y en los valles agroexportadores del norte y de Ica y Moquegua. Entonces, aquí hay una actividad política de injerencia extranjera sobre la que se ha hablado muy poco, y creo que más bien debería salir a la luz, porque significaría que gran parte de estas protestas que fueron focalizadas tenían un trasfondo político, de un espía político socialista, comunista, que tenía como labor desestabilizar a nuestro país. Ese era casi un secreto a voces, ¿no? La labor que realizaba el Gallo Zamora en el país. Pero, ¿tú crees que en una eventual visita de Gerí a esta parte del país se repita no sé, este nivel de o confrontación? sea, no tanto al nivel, sino me refiero a esta narrativa de que tú representas al Congreso, tú eres Congreso y acá no queremos al Congreso y no queremos a un Ejecutivo. ¿Crees que se va a repetir eso? Yo creo que eso, Carlos, va en bajada. Ayer escuchaba, saliéndonos un poco el tema, Gería al policía Harvey Colchado, con la narrativa, el foco de corrupción está en el Congreso, es la madre del cordero, que no sé cuánto. Y uno veía la respuesta en las redes sociales. O sea, era casi 90-10, 90 diciéndole, oye, no seas sinvergüenza, pues te has tirado años siendo el adalid de la lucha contra la corrupción, y ¿cuál es lo más destacado? Cuando le tumbaste la puerta con 30 policías a Dina Boluarte. Ahí va a haber alguna respuesta, mientras la delincuencia empezaba a desangrar Lima y las principales ciudades del país. Entonces, ya el choque de realidad está trayendo abajo la narrativa. Ojo, esto es en gran parte del Perú, Lima, el norte, la costa. En la Sierra Sur yo creo que eso va a bajar, no va a desaparecer. Pero los terroristas siempre fueron cobardes. Y si bien ahora yo creo, como muchos creemos, que hay actividades vinculadas al terrorismo aún camufladas, aún maquilladas, siempre fueron cobardes. Y apenas ven Gallo Zamora afuera, la policía con más fuerza. En Lima la declaración de emergencia empieza a tener otra connotación. Bueno, es momento de replegarse, porque ellos siempre han hecho lo que se les da la gana a campo abierto. Cuando en los 90 le cambiaron la legislación para la lucha contra el terrorismo, ¿qué pasó? Se replegaron. Y luego, ¿qué hicieron? Recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a las ONGs pro derechos humanos, para ahí sí invocar sus derechos. Sin embargo, cuando no tenían esa legislación, cuando no había mano dura del Estado, hacían lo que se les daba la gana. Claro. Ahora, una encuesta que realizó CPI para RPP esta semana le daba 50.6% de aprobación a la gestión de José Gerí. Ya quisieran muchos tener estos 56%, ¿no? Y algo más, Carlos, él viene de presidir un Congreso que no lo quiere nadie, porque si en algo estamos de acuerdo los peruanos, norte, centro y sur, costa, sierra y selva, es que este Congreso es insostenible, este Congreso es insoportable. Si yo soy de los que dicen no se haga más, es porque el 28 de julio está a la vuelta de la esquina y las elecciones ya están convocadas. Pero este Congreso es impresentable. No hay forma que un peruano sensato defienda la gestión del Congreso de la República. Deben haber buenos congresistas, probablemente, pero échate a buscarlos, porque hasta ahora nadie ha destacado por sus bríos, por su honestidad, por su transparencia, por su calidad legislativa. Todos los domingos hay alguna actividad cuestionada de distintos congresistas. Este fin de semana la novedad era que una congresista del Callao, que ni siquiera recuerdo su nombre, mira lo intrascendente de la congresista que ni siquiera recuerdo su nombre. Orue, me parece. Que se hace llamar la Chalaquita, utilizaba el vehículo, utilizaba el coordinador parlamentario para que la lleven al gimnasio. La congresista Portalatino, congresista por Ancash,
tiene un novio que es un prontuariado y que ingresa a sus anchas al Congreso. Tiene derecho a tener de novio a quien se le dé la gana, pero no a llevar a un prontuariado sin razón alguna, un ex prontuariado, un ex reo al Congreso, a pasar horas tras horas y encerrados en el despacho, según la información que ha sido mediática. Y ahora, por ejemplo, sucede que la congresista utilizó en su campaña el esquema familiar, esposo al lado, hijos pequeños, incluso una bebé en brazos, para su campaña congresal. Entonces, en Ancash le están diciendo, oye, tu bebé no tiene ni 5 años y ya hiciste X, Y, Z. O sea, has utilizado el Congreso, lo que muchas veces se cuestiona a los varones, ¿no? Que creen que de pronto el poder los volvió bonitos y tienen todas las mujeres que tuvieron a su alcance. Bueno, Choque de realidad nos está demostrando que eso no es un tema solamente de los varones. Parece ser también que la efervescencia del poder obnubila también a las damas, ¿no? Hay un tema también que ha movido el país respecto a relaciones diplomáticas con México, y es este asilo que se le ha conseguido a Betsy Chávez. ¿Cómo crees que va a acabar esto? ¿Se le va a terminar dando el salvoconducto, crees tú? Yo no creo que se le dé el salvoconducto a Betsy Chávez. Ella está procesada por delitos comunes en agravio del Estado peruano. Ella promovió un golpe de Estado. Están no solamente las versiones, están los videos que evidencian que la señora Chávez efectivamente tuvo bastante activa, por lo menos un rol protagónico. Se dice incluso que es la que le trae impreso el famoso discurso que Castillo lee temblando, sabrá Dios por qué, y que convoca al personal de prensa de Palacio de Gobierno. El país les abre las puertas, le dice, bueno, la cámara aquí, acá, etcétera, y era un poco la instructora con Aníbal Torres, ¿no? Que no aparece, pero estaba, dicen, presente en todo el momento, ¿no? Incluso se ha probado de que se toma como base el discurso de Alberto Fujimori el año 92. Entonces, ya hay un antecedente inmediato. En Ecuador, México asiló al ex vicepresidente y de pronto entró la fuerza policial ecuatoriana y lo sacó detenido y ahora está en un penal. Y México reclamó ante el organismo interamericano de derechos humanos y simplemente no le han dado la razón. ¿Por qué? Porque el asilo político es para aquellos que están siendo investigados y procesados por situaciones que se consideran de índole político, por delitos que podrían ser considerados políticos, ¿no? O por situaciones de hechos que tengan ese cariz. No es el caso de Betsy Chávez. Y sí, pues México está rompiendo una tradición de muchos años. Ellos tienen la doctrina Estrada, que el no intervencionismo como bandera, pero de López Obrador en adelante, que llegó tarde en este péndulo de izquierda a derecha, el muy de izquierda, ha empezado a cobijar a todos los de izquierda, ¿no? Estuvo Evo Morales, ahora tienen a la familia Pedro Castillo, a cuya esposa se le acaba de probar con el levantamiento de las comunicaciones, que también tenía un rol preponderante ofreciendo y repartiendo contratos en el Estado, ¿no? Entonces, acá hay mucho que investigar y lamentar. Yo creo que el Perú debería protestar en los organismos multilaterales. Geri tiene una posición bastante clara, inteligente, y me parece que eso le está haciendo ganar la simpatía del país, porque, Carlos, durante los últimos años parecía ser que éramos un país en donde solamente era válido tener una, no ideología, pero sí un temperamento, una proclividad hacia las decisiones del centro a la izquierda. Entonces parecía que aquellos que tenían una simpatía por las decisiones del centro a la derecha no existían o eran unos leprosos, por decirlo así, políticamente hablando. Bueno, Geri parece que empezaba a atender el clamor de este otro lado del país, que debe ser la mitad, y ahí está pues el 50% de aprobación. Entonces, se entiende que entonces Geri ha decidido comprarse el pleito que otros por ahí lo escapaban. Ya se lo compró. Mira, ha salido a enfrentar la seguridad ciudadana de una manera que no lo hizo Boluarte y menos a un Castillo. Ha votado al Gallo Zamora, no le ha dado el salvoconducto a Betsy Chávez. No Geri, pero sí el premier Álvarez Miranda ha dicho, lo de Petroperú es insostenible, Petroperú nos cuesta un platal a los peruanos y nadie levanta la voz. Y los únicos beneficiados son los trabajadores de Petroperú, eso es increíble. También Álvarez Miranda ha salido a decir, vamos a sentar las bases para cerrar el déficit y controlar el gasto. Ojo, Geri es un congresista, presidente en funciones, y es un expresidente del Congreso. O sea, prácticamente él como presidente está empezando a reordenar aquello que incluso el Congreso
ha distorsionado con sus decisiones, con sus leyes en los últimos años. Entonces, particularmente, considero que Gerí ya se compró el pleito. Entonces, ¿qué era lo que digamos, se requería? Decisión política, rodearse de gente eficaz. Mira, Carlos, voy a decir algo medianamente fuerte. Para hacer tortillas hay que romper huevos. Y Gerí lo está haciendo, ¿no? De PPK en adelante hemos tenido mandatarios que han querido quedar bien para la tribuna. Empezando por el propio PPK. Luego, Martín Vizcarra en lo mismo. O sea, Martín Vizcarra, Ipsos, acuérdate, fue el gobierno de Ipsos. Ipsos te mandaba una encuesta sobre cualquier cosa todos los domingos en los canales de América Televisión y de este grupo mediático. Y el lunes eso se convertía en realidad. Y si era necesario alguna encuestita de media semana que aparecía en algún diario, también. Y luego eso era una decisión presidencial. Y aplaudir a Martín Vizcarra porque estaba tomando el clamor popular, era lo que se vendía en los medios en ese momento. Acá no estoy diciendo nada que no haya sido, que no haya ocurrido, que no haya ocurrido. Todo, ¿no? Luego llega Sagasti, ¿no? Con su discurso evocando a César Vallejo, un poeta, un romántico de la política para muchos, que había sido un progre muy connotado, un revolucionario de escritorio, ¿no? Pero para muchos desconocido, ¿no? Muy pocos conocían su labor en el Congreso. Para nadie, entonces era el abuelito romántico de la política, que te recitaba un verso, que se ponía pañoleta, ¿no? Entonces eso era muy fashion, muy cool para un sector, te reitero, del centro a la izquierda. El centro a la derecha era, ¿qué hace este hombre? Que gobierne, pues. Se trajeron abajo la ley de promoción agraria, paralizaron los valles agroexportadores. Mira, justo lo que te mencionaba hace un momento, donde se dice que el Gallo Zamora habría intervenido, ¿no? Los valles agroproductores del norte, de Ica y Moquegua, en el sur. Luego viene Pedro Castillo, izquierdista, populista, neomarxista, bueno, un sancochado sabrá Dios qué, pero lo cierto es que también un presidente débil, muy débil, ¿no? Incluso cuando quiso dar el primer golpista que le tiembla la mano al dar un golpe de Estado, ¿no? Luego viene Dina Boluarte, que lo único que se preocupó fue de su carita, pues la señora, con todo respeto, tenía como dame el derecho a arreglarse la cara, eso no me molestaba, pero fuera de su frivolidad, en torno a la belleza, no hizo nada más. Ella no ha gobernado. ¿Cuándo la vimos a doña Dina Boluarte a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana en algún lado? En ningún lado. La señora aparecía después de las 10. ¿Cuándo la vimos realmente metiéndose al Perú profundo como hoy quiere hacer Gerí, aunque sea de formas, pero lo está intentando, está dando la cara? Y decir, me voy a una gira, vamos a solucionar X, Y, Z problemas. Uno está protestando. Ahí hemos tenido altísima votación porque la tuvieron. Vamos. ¿Cuál es su demanda social? ¿Qué necesitan? ¿Qué vengo a solucionar? Acá estoy. En la presidencia nunca sucedió eso. Claro. Entonces hemos tenido presidentes que no han querido gobernar y que yo creo que se han dejado gobernar por este partido político tan fuerte y tan poderoso que no gana las elecciones pero gobierna, los caviares, ¿no? Que son este entorno que tienen una militancia casi confesional porque viven del Estado, y que son los sempiternos ministros, asesores, que están en los organismos del Estado más importantes y que sin haber participado en una campaña electoral, sin haber presentado un plan de gobierno, en la práctica, gobierno. ¿Coincides en esta postura de algunos que señalan que de hacer un gobierno medianamente bueno en estos pocos meses que tiene Gerí, se está construyendo un potencial candidato a la presidencia para de algunos lo hemos conversado ya, te dije, Gerí, desde que asumió la forma en que empezó a vestirse, salió en la calle, dio la mano, dio la cara, y yo te dije, él no está pensando en el 28 de julio del 2026, él está pensando en el 28 de julio del 2031, además viene de un partido que todos podemos discutir en el, valga la redundancia, el término del sancochado que es ahora Somos Perú, pero él es un militante antiguo de Somos Perú. Es más, él es producto de la estructura partidaria de Somos Perú. Podría atreverme a decir que es el primer hijo del Somos Perú de hoy, no de Alberto Andrade, ¿no? Entonces, él, con toda razón y derecho, podría ser el candidato presidencial hasta natural de Somos Perú en el 2031 si sigue haciendo las cosas de esta manera, porque para la alta mediocridad, para la profunda mediocridad en la que hemos estado viviendo, acostumbrados a presidentes ramplones, bueno, bien dice el dicho, en país de ciegos el tuerto es rey. Claro.
Y él está teniendo una claridad que incluso no tuvo Ollantumala, porque Ollantumala, ¿qué es lo que saben? Era el cosito, ¿no? Consultaba con doña Nadine. Humala decía una cosa y Nadine Heredia lo corregía y nos acostumbramos a eso. Entonces eso nos llevaría que hasta García, que indiscutiblemente ahí estamos hablando de un presidente con mucho carácter, muy frontal. Entonces, después de tantos años, tener un presidente que tome la iniciativa, que sea mediático, que sepa conectarse y vestirse, porque mientras García no se acaba el terno ni para irse a inaugurar una obra en el Perú más profundo, Gerí sale en jeans y zapatillas en el propio centro de Lima, ¿no? Claro. Y es menos afecto a la fanfarria o a la, como decir, a los lujos y placeres que da el gobierno naturalmente. Claro. O por Ahora, lo menos eso proyecta, ¿no? hemos hablado sobre esta virtual preparación de una campaña suya para el 2031, pero en estas elecciones el candidato presidencial por Somos Perú es Forsyth, el precandidato al menos. Forsyth es un candidato que gusta mucho, y vuelvo, del centro a la derecha, ¿no? ¿Y tú crees que pueda, digamos, sacarle réditos a este gobierno de Gerí? En mi opinión, va a sumarle el corazón, porque probablemente se mueva la estructura partidaria y alguna parte de la estructura del Estado en favor del símbolo, el corazón, pero no por Harold Forsyth, George Forsyth. ¿Por qué? En mi opinión tiene tres problemas. Uno, es un candidato muy limeño, ya lo demostró en la elección pasada, ¿no? O sea, en Lima, luego vino la elección municipal, quedó tercero, tuvo una votación interesante, pero en la presidencial no pasó a la valla electoral, ¿no? Y había hecho campaña, se había paseado por el Perú, había estado aquí y allá. Segundo, su perfil su conducta de candidato no sintoniza con los sectores populares. Recuerda él que tuvo hasta un matrimonio mediático con un personaje de la farándula, que al parecer sumaba más que él, porque ella postuló justamente en la lista de Somos Perú y creo que es congresista accesitaria en estos momentos. O sea, es la siguiente en la lista después de Gerí, no me acuerdo ahorita el nombre de la ex esposa de George Forsyth, pero era un personaje muy, muy mediático, ¿no? Y se divorció. Entonces, él no tiene ese feeling y no lo veo que el tiempo de la campaña le dé para conectar, porque además son sectores que otros candidatos de hecho van a empezar a recoger. Y en tercer lugar, que es hincha de Alianza, en un momento que Alianza no viene bien, acaban de perder 3 veces el título nacional frente a la U, etcétera. Entonces, usar en este momento el símbolo de Alianza, que él lo va a hacer porque ha sido arquero de Alianza, no lo proyecta como un ganador. ¿Ahora crees que haya aprendido la lección de las elecciones pasadas, Forsyth? No, no creo. No, o sea, siendo honesto, recuerda tú, él era superado solamente por César Acuña, que es imbatible en el tema de metidas de pata y de construcción natural de memes, pero recuerda tú que a Forsyth le hacían preguntas y luego entraba en tururu, ahí queda sin respuesta. Entonces, es un personaje construido, con un libreto, y tú ves que, si bien eso en política es casi una regla hoy en día, pero también tiene que ver lo suyo, qué te pone el candidato, qué te aporta el candidato, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que Gerí se desplaza casi como un pez en el agua. Hemos descubierto una faceta de un político que no conocíamos, ¿no? La misma oportunidad tuvieron todos, Boluarte, Castillo. Vizcarra tenía su propio estilo, a un sector de la población le gustaba, pero Forsyth no lo veo que justo ponga. Él lo que salía era un poco con esa quimba que tienen los futbolistas, pero no le bastaba. Sin llegar a ser un tipo altamente mediático como otros, incluso futbolistas, que dicen una cosa, dicen otra y jalan la atención, ¿no? Ahora, entonces, ¿Somos Perú a qué apunta? ¿A meter una bancada? Va a meter yo creo que, dadas las circunstancias, va a meter una bancada importante. Yo me atrevería a decir que los principales beneficiados del buen gobierno que podría concluir José Gerí en estos meses breves, pero importantes, más allá de los peruanos, son los candidatos al Congreso de Somos Perú. Ellos van a ser los principales beneficiados, porque es probable que una buena gestión de él redunde en el símbolo, reitero, en el símbolo. Se va a fortalecer el corazón, porque además él es un hombre que viene de ese partido. Él es el primer hijo del corazón post Alberto Andrade, post los Andrade en general, ¿no? Claro. Porque luego de eso Somos Perú no ha tenido ningún político de su estructura partidaria que haya salido adelante. Recuerda que Forsyth se va de Somos Perú hace 5 años, postula por un partido Victoria Nacional, el símbolo de la campana,
y luego vuelve a Somos Perú para la campaña municipal, vuelve derrotado, vuelve sin pasar la valla electoral. Entonces, yo no le auguro a Forsyth, la verdad, tendría que ser una sorpresa muy grande, pero en este momento, a esta fecha, que estamos en noviembre, yo no le auguro a Forsyth teniendo un rol preponderante. Además, recuerda, Forsyth era de aquellos que todas las encuestas lo ponían, pues, cerró diciembre punteando, me acuerdo clarísimo, nuevamente El Comercio, Ipsos, ¿no? Forsyth va adelante, y uno decía, ¿dónde habrán hecho la encuesta? O uno está totalmente desconectado de la realidad. Una semana antes de las elecciones estaba en el bloque que la diferencia era tan corta que si tenía un empujoncito pasaba a segunda vuelta. Vamos al domingo, una semana después, y no pasó la valla electoral. Entonces, el tema de Forsyth, yo creo que más que él se va a fortalecer la bancada, y Forsyth va a tener una votación que sin un buen gobierno de José Gerí, definitivamente hubiera quedado rezagado. Ahora, si José Gerí se le cae lo que está haciendo, o comete errores garrafales, o incurre en escándalos, solo en escándalos, ya no si los escándalos son probados o no, todo este andamiaje también se viene abajo, y buenas noches los pastores, ¿no? O sea, claro. Pablo, la última. Hemos hablado de que Gerí se ha comprado ciertos pleitos, el pleito de la seguridad ciudadana, Petroperú también se lo ha comprado. ¿Qué otro pleito crees que está pendiente que se deba comprar el presidente? Yo creo que una buena señal, y que todos los peruanos aplaudirían, sería que, aunque él venga de ahí, empezar a ponerle límites al Congreso, ¿no? Los despachos congresales son un chorro abierto de gasto muy fuerte, ¿no? Y que hace insostenible el Congreso como auténtica representación del Estado, porque en teoría estamos hablando del primer poder del Estado. Entonces sería bueno que él dé un mensaje claro, de repente concertado con Rospigliosi, que está en este momento ejerciendo el mando en el legislativo, y establecer pues límites a los inmensos gastos que genera el legislativo a través de pagos a asesores, personal administrativo, auxiliares, y una serie de beneficios que tienen carácter incluso hasta prebendario, ¿no? Que es algo que sí incomoda, fastidia a la población, y el Congreso que venga definitivamente va a tener que ir en esa línea, porque el Congreso que elijamos no va a tener una legitimidad ni siquiera de inicio, claro, lo que es lamentable. Sí. Y es algo que los congresistas no aprenden. Si no, tú mira las respuestas y estamos hablando de damas, hasta hace muy poco se tenía un gran respeto por la mujer, ¿no? Pero después de Dina Boluarte, de la señora corta uñas, de la señora que usa el chofer para que la lleven al gimnasio, claro, de la señora ya no es un tema de hombres, de la señora, ¿no?, que tiene un novio al que lo hace pasar en las horas que debería estar trabajando. Queda claro que la imagen del Congreso está por los suelos, y ya no es un tema de género, es un tema de personas, y que sería importante que el presidente, con todo el respaldo que empieza a tener, invoque al Congreso, convoque a los principales representantes de los partidos políticos, como se dice, a poner las barbas en remojo y a sacar adelante de la mejor manera para recuperar la legitimidad que el legislativo necesita. Bien. Y él le hace bien a la democracia. Sí, bueno, vamos a estar atentos a los pasos que va a dar este gobierno. 50.6% no es nada despreciable respecto a una aprobación con el que arranca este mes de la gestión de José Gerí. Pablo, siempre es un gusto tenerte en estudios. Carlos, muchas gracias por la invitación, y bueno, como siempre, a su disposición.